Jaya Prabhuji. Hola, bienvenidos al Instituto de Yoga Retroprogresivo. Mi nombre es Swami Omkarananda. Soy discípula de Prabhuji desde el año 1997 y en este instituto comparto mis reflexiones y comprensiones sobre el mensaje de Prabhuji. En este curso estoy analizando el libro Tantra, la liberación en el mundo. En este libro Prabhuji comparte la sabiduría de la revelación tántrica. Empezamos hoy el curso número 4 sobre este libro. En el curso número 3 comenzamos a analizar la etapa del Ati Marga. Dijimos que el Ati Marga fue un movimiento ascético de devotos de Shiva que comenzaron a experimentar con nuevos tipos de espiritualidad. Fueron aquellos que buscaron la autorrealización o la liberación y estuvieron dispuestos a cambiar su estilo de vida. Viniendo de la casta de los brahmanas, pudieron renunciar a su vida de privilegio y de comodidad para asumir una vida de comunión con su creador, con Shiva. Admirables, increíbles, y estamos tratando de recomponer y rever qué fueron de hecho sus orígenes. Algunos académicos que se dedican a analizar esta etapa de la historia de la espiritualidad de la India analizan las evidencias, las pocas evidencias que sobrevivieron para tratar de recomponer y entender cuál fue el fenómeno del Ati Marga. Debido a que no hay muchas evidencias, el análisis necesariamente implica cierto tipo de hipótesis de cuáles fueron los principios, el desarrollo, la influencia, las doctrinas de estas sectas. El libro de Prabhuji Tantra, la liberación en el mundo, no aspira a ofrecer un análisis académico de este fenómeno. Si bien nos ofrece muchísima información sobre estas sectas, lo que nos trata de transmitir es algo de su espíritu de la liberación. Y con esto, teniendo esto en cuenta, vamos a continuar y analizar un poco cada una de estas sectas. En esta época, en la época en la cual, con la efervescencia del movimiento espiritual devocional hacia Shiva, empezaron a emerger un grupo de seguidores, de buscadores espirituales que comprendieron que la espiritualidad no puede ser otra obligación más dentro de todas mis obligaciones civiles y familiares. Tiene que ser mi vida si lo que aspiro es a liberarme de la ilusión y a reunirme con mi amado Shiva. Y es así como eligieron renunciar a todas sus obligaciones y asumir una vida ascética. Hubo diferentes actitudes, a diferentes senderos, y esta es la belleza que encontramos en la espiritualidad de la India. Hinduismo no es un grupo de leyes muy estricto que todos tienen que seguir. Lo que permitió la emergencia de tantas diferentes actitudes es esta actitud de apertura y de flexibilidad, poniendo en el centro a el maestro, la maestra espiritual iluminado. Es decir, la espiritualidad sigue a aquellos que realizaron por experiencia directa la revelación. Y esta revelación tiene que ser cambiante porque los tiempos cambian, la gente cambia, cada uno necesita otras leyes. Tuvimos una conversación hace unos días sobre las leyes del ashram Avadhuta Ashram, fundado por Prabhuji. Y Prabhuji, siempre cuidando el espíritu de la individualidad, nos decía que cómo uno puede hacer un grupo de leyes si el ashram está compuesto de individuos y cada uno tiene sus necesidades, su nivel espiritual, su nivel de conciencia. ¿Cómo puede un grupo de leyes ser relevante para todos? Un grupo de
prácticas ser relevantes para todos. La espiritualidad necesariamente tiene que estar acompañada de la individualidad. Y eso es también lo que reconocemos en estos movimientos, que son divisiones y subdivisiones de ascetas que siguieron al maestro espiritual, a aquel que les puede adaptar la vida espiritual a su necesidad. Es tan bonito estudiar sobre los diferentes estados y las diferentes etapas de la vida espiritual de una asceta Shaiva, pero en el momento que estaba dispuesto, que estaba preparado para seguir la siguiente etapa, el maestro tenía que determinar. Se sabe que había dos etapas principales en la vida de una asceta: la etapa manifestada y la etapa no manifestada. La etapa manifestada era cuando el asceta mostraba hacia quien lo veía que era una asceta, con toda la manera de vestirse, con todos los signos de la secta, y recibía el respeto de una persona santa. Podía también recibir el rechazo de quien no estaba de acuerdo con su actitud, pero tenía una identidad formada. Pero estaba la etapa no manifiesta, en la cual se desvestía de toda señal externa que era una asceta y vivía como una persona insana, como una persona afuera de la sociedad védica, que no seguía las reglas no por espiritualidad, sino por rebeldía. Y es así como recibía el rechazo de toda la sociedad, el desprecio de quienes los veían. Ahora, el paso a esta etapa no manifiesta tenía que ser con la bendición del maestro espiritual, que te veía que estabas preparado para esta etapa que era tan difícil, porque es el real trabajo sobre el ego, sobre el orgullo, sobre la autoimagen, sobre no reaccionar. Hay tanto que trabajar en esta etapa, pero tiene que ser adaptada a las circunstancias del buscador. Así que, tomando en cuenta que a pesar de que tratamos de categorizar estas diferentes sectas, la llama de la secta, la vida en la secta era el acharya, el Pashupata iluminado, que daba el tono para cómo liberar a sus discípulos. Pero a grandes rasgos podemos dividir las sectas principales de la Ati-marga en las siguientes: Panchartika Pashupatas, Lakulas o Kalamukas y Kapalikas o Soma Siddhantas. Prabhuji va y analiza las características de cada una de estas sectas y vamos a profundizar en las clases siguientes: los miembros, las doctrinas, los objetivos, qué tipo de gente era aceptada, etc. Al final de la sección de la Ati-marga nos ofrece una tabla en la cual compara las características principales de cada una de las sectas. Para comenzar este curso, en el cual nos enfocaremos en los Lakulas y los Kapalikas, es bueno empezar con una pequeña comparación con los Pashupatas que ya estudiamos para ver un poco los principios de cada uno. Comencemos. Descripciones de las sectas. Los Pashupatas, la secta Shaiva más antigua, ascetas renunciantes, devotos de Shiva. Los Lakulas eran un grupo de ascetas dentro de los Pashupatas que llevó las prácticas ascéticas a un nivel más exigente. Los Kapalikas quisieron superar por completo la dualidad de puro e impuro e incorporaron prácticas que incluían rituales sexuales y consumo de sustancias prohibidas como carne y vino. Vemos aquí un desarrollo fascinante dentro de la etapa de la Ati-marga. Se cree que hubo quizás ascetas antes de los Pashupatas, que eran ascetas Shaivas individuales. Pashupatas es la primera etapa en la cual podemos encontrar características en común, literatura en común, una práctica que da las pautas para este tipo de vida y linajes, sucesiones discipulares. Ahora,
Los Lakulas parecen haber sido un grupo dentro de los Pashupatas que tomaron una actitud un poco diferente. Y así como vemos la individualidad de cada uno de los maestros que va haciendo dando su contribución o su guía, y los Lakulas fueron de los Pashupatas aquellos que tomaron la práctica un poco más extrema, pero también un poco más comenzaron a revelarse de los principios heredados de su heritaje védico. Los Pashupatas estaban muy en línea con la sociedad védica. Los Lakulas comenzaron a revelarse un poco porque cuando uno profundiza en las cadenas del condicionamiento, en algún momento va a encontrarse con los condicionamientos sociales y va a sentir que es como que uno está atrapado dentro de esos valores y los separan de la esencia, de la naturaleza divina. Pero los Kapálicas ya rompieron todas las leyes y es por eso que son el escalón que dio el salto al Tantra. La revelación tántrica es considerada no védica, es otro tipo de religión, pero la flexibilidad de la espiritualidad de la India permitió que estas dos revelaciones se fundieran en algún momento, porque uno no puede ignorar la verdad. Y quien es sincero no puede ignorar la verdad. Si bien estamos acostumbrados a un tipo de espiritualidad, si viene otra revelación que nos muestra el camino hacia la dicha, y es innegable cuando uno realiza la liberación, cuando uno se libera, lo siente, se siente. Cuando hay un maestro iluminado, es innegable porque el alma lo capta. Entonces, al final, se incorporaron muchos de los valores tántricos al hinduismo. Pero ahora estamos frente a este salto. Los Kapálicas dijeron, un momento, puro o impuro, esas son definiciones mentales. ¿Qué puede ser impuro si todo es divino? Y empezaron a experimentar. Es como nos ponen, cuando somos bebés, nos ponen un cierto límite hasta donde podemos gatear. Pero cuando crecemos ya podemos saltar ese límite y empezar a caminar y explorar el mundo. Así fue la historia de los Kapálicas. Más aún empezaron a experimentar con la energía sexual y con la intoxicación del vino. Algo que era imprecedente, que no tenía precedentes antes de sus reformas. Y así como que terminaron la etapa del Ati Marga para dar el salto a la etapa del Mantra Marga, que ya vamos a estudiar, que ya es considerado Tantra. Nombres de las sectas. Los Pashupatas se llamaban así porque adoraban a Shiva en su aspecto Pashupati, el señor de los animales. Los Lakulas también se llamaban Kalamukas o cara negra porque portaban marcas negras en la frente. El término Lakula significa masa y proviene del nombre del Sadguru Lakulisha. Los Kapálicas se llamaban así porque el término Kapala significa cráneo y la palabra Kapálika quiere decir hombre del cráneo. Sadguru Lakulisha, una figura muy importante en esta revolución espiritual. Tanto es así que se le considera un avatar de Shiva que vino a dar la sabiduría del Pashupatismo. Veamos cómo Prabhuji lo describe en su libro. La secta Pashupata nació del señor Shiva mismo, quien reveló sus enseñanzas a un grupo de sabios veedores o maharishis. Alrededor del 200 de nuestra era nació Lakulisha, avatar de Shiva, Sadguru y líder indiscutible de la secta. El impacto de Lakulisha sobre el Pashupatismo fue tan profundo que, a partir de su muerte, el sistema fue denominado Lakulisha Pashupata. Se dice que Lakulisha, o señor de la masa, era un anacoreta brahmana que falleció y fue resucitado por el señor Pashupati mismo, quien penetró en su cuerpo para entregar el Pashupata Dharma a la humanidad.
Hay quienes proponen que la Kulisha se incorporó a la secta Pashupata previamente existente, mientras que en opinión de otros fue quien la fundó, trayendo consigo la revelación de Shiva con sus enseñanzas y reformas. Parece haber sido el primero en recoger la doctrina por escrito en los Pashupata Sutra, que estuvieron perdidos durante siglos y fueron redescubiertos milagrosamente en el año 1930, iluminando algunos de los misterios de esta secta, a partir de la cual posteriormente se desarrollaría el Tantra. Sadhguru Lakulisha fue indudablemente una figura increíblemente influencial en toda esta etapa de la Ati Marga. Hay muchas historias sobre Lakulisha, hay diferentes relatos, diferentes descripciones, pero de seguro hubo un terremoto espiritual en su aparición. Cada vez que un cuerpo encarnado logra canalizar la divinidad, anularse de tal manera de poder personificar a la divinidad en la tierra, su influencia es innegable. Es tal que puede reformar y replantear toda la espiritualidad a su alrededor. Lo vemos con el profeta Muhammad, cómo influyó en todo el pueblo árabe. Vemos Cristo cómo creó una nueva religión. Vemos a Buda cómo cambió toda la espiritualidad védica de su tiempo, dando una nueva manera de experimentar y realizarse. La Kulisha fue de ese tipo de grandeza y vemos su influencia en muchos aspectos en diferentes sectas. Cuando una persona puede anularse así, se lo considera un avatar, pero tiene que ser entendido con, me parece, el espíritu del yoga retroprogresivo. Cada uno es una expresión de la divinidad. Nadie se hace, ni se inventa, ni está separado de la divinidad. Nadie puede separarse de la divinidad. Pero en esta contracción egoica me separo, es como que el fluir de lo divino en mí queda estancado en mi identificación. Aquel que logra despertarse a su naturaleza Shaiva, de hecho, se transforma en Shiva sobre la tierra, porque puede expresar la sabiduría de Shiva, puede atraer a las almas hacia su propia, despertar cada uno su propia naturaleza Shaiva. Y esta grandeza de Sadhguru Lakulisha fue aquel que trajo y canalizó la sabiduría de los Pashupatas. Cuando los académicos tratan de ver la expresión histórica de Lakulisha, como tantos académicos tratan de ver la explicación histórica de quién fue aquel hombre llamado Jesús, podemos aprender mucho de eso, pero no es lo que Prabhuji pone énfasis. Hay muchas maneras de ver que Lakulisha se considera quizás fue el fundador del Pashupatismo. Hay quienes dicen que fue el reformador, que fue él mismo un Pashupata realizado que reformó la secta y le dio el estilo y la práctica de los posteriores Lakulas. Y por eso asumieron el nombre de Lakulas, que son los seguidores de Lakulisha. Históricamente hay diferentes maneras de verlo, pero lo que es innegable es la herencia y la influencia espiritual. Sadhguru se considera el avatar número 28 y el último de Shiva, encarnado en la tierra, que vino a enseñar esta sabiduría espiritual. Se considera aquel que compuso los Pashupata Sutras, es decir, que dejó por escrito esta práctica para que no sea olvidada con los tiempos. Quien podría decir que la espiritualidad de la humanidad, en lugar de seguir desarrollándose, va a tener que afrontar épocas tan oscuras, donde la luz se contrae y de una época donde había maestros iluminados por todos los rincones de la India, dando su propia actitud y cooperando y conviviendo en tolerancia, tenemos que afrontar una época de religiosidad donde
el diamante de la espiritualidad está escondido en las instituciones religiosas que controlan en vez de liberar. Así que épocas oscuras nos toca vivir, pero libros como este y Prabhuji en su actitud viene a pulir este diamante que está tan sucio con todo lo que lo utilizaron y apreciar el diamante mismo, dejar de lado todo lo demás y ver cuál es su brillo, cuál es su magia. Y eso es lo que nos trata de transmitir en este libro. Los miembros de las sectas. Los Pashupatas solo aceptaban brahmanas masculinos dispuestos a abandonar su estatus a cambio de una vida ascética. Los Lakulas se cree que también eran brahmanas, aunque quizás también aceptaban kshatriyas, y eran dentro de los ascetas de los Pashupatas una subsecta. Los Kapalikas aceptaban hombres y mujeres de todas las castas. Lo que Prabhuji quiere mostrar en esta descripción gradual del desarrollo de las sectas es que vamos y vemos un cambio de actitud. La actitud de los Lakulas, de los Pashupatas, era muy dentro del contexto espiritual de los Vedas. Los Kapalikas comienzan a crecer espiritualmente y, como dijimos, en vez de gatear dentro del lugar seguro que nos pusieron los Vedas, empiezan a saltar hacia nuevos horizontes. ¿Por qué solo brahmanas? ¿Acaso todo aquel que tiene una atracción hacia Brahman no es un brahmana? ¿Por qué tenemos que determinarlo solamente por si nació de una familia brahmana? ¿No vemos brahmanas que no tienen ningún interés espiritual? ¿No vemos no brahmanas que su alma está atraída? Si las almas son eternas y son iguales y son divinas, ¿cuál es esta división de nacimiento? ¿No es algo impuesto por la sociedad que nos fue cómodo por una época cuando teníamos que dividir las tareas? Pero ¿acaso es relevante ahora? Se preguntaron los Kapalikas. ¿Y qué hay de las mujeres? ¿Por qué las mujeres no pueden liberarse? ¿Por qué no pueden asumir una vida ascética? Y esto era imprecedente. De repente, mujeres ascéticas era algo totalmente nuevo y revolucionario. Sí, había kapalinis, que eran mujeres que asumían la vida kapálica. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si todos somos almas, si todos somos eternidades, divinidades, ¿por qué no? ¿Quién lo impuso? ¿Dónde está escrito? Empezaron a cuestionar y a conectarse. En lugar de exteriormente a seguir las leyes o la aceptación social, revisar el alma, revisar el estrato de verdad que está antes de las leyes de la sociedad. Y para eso tenemos maestros como la Kulija y tantos otros que siguieron, que tienen acceso a un nivel de verdad que es más profundo y más sincero que las leyes que imponemos para organizar la sociedad, que tiene su función, pero es una función social. No venimos aquí para ser obedientes de un sistema que nos mantiene en la oscuridad. Queremos luz, queremos liberarnos. Entonces, el animarse, a pesar de que no fue un sistema con la intención de revolucionar o oponerse a la sociedad, no, fue una consecuencia. La revolución social fue una consecuencia. La verdadera intención es liberación. Y por ser una intención tan pura, en definitiva lleva a un lugar puro, que fue que abrió la espiritualidad a todos. Y eso es lo que vino a traer la revelación tántrica, que borró totalmente la diferencia de castas y abrió a la espiritualidad a todos. Y es por eso que al final fue tan influencial y es por eso que terminó casi reemplazando la espiritualidad de la época de los Vedas. Práctica de las sectas. Los Pashupatas practicaban el Pashupata Vrata o el voto de los Pashupatas. Los Lakulas practicaban el Mahavrata o la gran observancia. Los Kapalikas practicaban el Kapalavrata
o el voto del cráneo. Estudiamos en detalle en el curso anterior el voto que asumían los Pashupatas. Quien está interesado, los invito a mirar ese curso. Nos concentraremos en este curso en los Lakulas y los Kapalikas. Tienen cosas en común y también a la vez son muy diferentes. Asumían votos. ¿Qué era ser ascético? Era asumir un voto, una obligación. No era renuncio a la sociedad y vivo una vida hippie y libre de toda obligación. Era una vida más comprometida, comprometida a la divinidad, comprometida a la liberación. El Mahabharata es el voto que asumían los Lakulas. Los Kapalikas asumían también el Mahabharata, pero también se llamaba Kapalavrata. Hay diferentes teorías de si los Lakulas y los Kapalikas asumían el mismo voto. Hay quienes dicen que los Lakulas asumían el Mahabharata, pero ellos llamaban Mahabharata a los que los yogis de seguidores de Patanjali Maharishi llamaban Mahabharata, eran contemporáneos. Lakulisha y Patanjali Maharishi eran de la misma generación y eran todos en el nacimiento del yoga, como estudiamos la clase anterior, cuando la actitud yógica, la práctica yoga nacía. Entonces los Lakulas también eran yógicos que seguían el yama y el niyama, las observancias y prescripciones de el comportamiento ético del yoga. Entonces Patanjali llamaba a yamas y niyamas el Mahabharata. Entonces se cree que quizás los Lakulas, porque se sabía que tenían objetivos yógicos, los Lakulas, seguir el comportamiento yógico, la práctica yógica, la ética yógica. Entonces puede ser que los Lakulas llamaban Mahabharata a los yamas y niyamas. Pero seguro, entre el final de los Lakulas y la aparición de los Kapalikas, asumían un voto que lo vamos a estudiar. A ver cómo Prabhuji lo define. El Mahabharata se detalla en los libros de leyes Dharma Shastras. La sentencia para una persona que ha matado a un sacerdote brahmana inintencionalmente es vivir fuera de la sociedad védica durante 12 años. Para expiar el crimen, el asesino debe cargar con el cráneo de la persona asesinada como un estandarte, katvanga, mendigar con una taza hecha de cráneo, adornarse con una guirnalda de huesos humanos, cubrirse con cenizas de muertos y llevar el pelo enmarañado o la cabeza afeitada. La sociedad védica se regía según las leyes de Manu, Manusmriti, uno de los Dharma Shastras. Este libro explicaba qué se debe hacer, como todo el libro legal, en todo tipo de conflictos o cuáles son los castigos para criminales. El Mahabharata era uno de los castigos que aquel que ha matado a un brahmana sin la intención de hacerlo puede hacer para expiar su delito. Era el tipo de... no se los encerraba en cárceles, eso es una manera moderna de penalizar criminales, pero en la época de la India tenían que pagar por sus actos y había diferentes cosas que podían hacer para purificar su karma, porque ¿qué es de hecho un castigo? Uno hizo algo que está incorrecto, tiene que pagar por eso. ¿Y cómo se paga? Se paga con sufrimiento. ¿Y qué es el sufrimiento? Es lo que expía el karma. Entonces la ocupación no era una isolación de la sociedad, sino una manera de ayudar a la persona a limpiarse de su mal karma, porque ese es el peor de los castigos. Entonces, una de las maneras de limpiarse del karma es asumir el Mahabharata, que era un voto sumamente demandante y difícil. Era el voto de, durante 12 años, caminar, deambular fuera de la sociedad védica, viviendo en un apartado en el bosque, en la naturaleza, no en los pueblos, cargando en un estandarte el cráneo
del brahmana asesinado. La protección a los brahmanas dentro de la sociedad védica era extrema, porque eran considerados aquellos que traían el mensaje de la divinidad en la tierra. Eran una minoría. Eran aquellos que asumían guardar la antorcha de la sabiduría y transmitirla para que no se pierda. Y por eso eran protegidos. Estaban los kshatriyas, que era la casta de gobernantes y soldados, que eran los que se dedicaban a aprender el arte de la guerra y a sacrificar sus vidas en defensa del pueblo y en defensa de los brahmanas. Los brahmanas eran no violencia, era el compromiso de un brahmana, no podían defenderse. Entonces la sociedad los protegía, y si alguien mataba a un brahmana sin la intención, por un accidente, entonces la manera de expiar ese delito era asumir el Mahabharata. Ahora, ¿qué tiene que ver esta situación de alguien que mató a un brahmana con los lakulas y los kapalikas, que eran ascetas, santos, comprometidos a la no violencia, brahmanas por sí mismos? ¿Cómo que asumían este tipo de práctica? Entonces, la motivación de estos valientes del espíritu era la siguiente: cada uno carga con su karma, con la consecuencia de sus acciones, con sus malas elecciones. Pero si asumo el castigo de aquel que ha matado a un brahmana, que no hay nada peor, karmáticamente es lo peor, si ese tipo de vida puede limpiar el karma de matar a un brahmana, ¿qué limpieza le puede dar a aquel que no ha hecho ese crimen, que asume el castigo sin haber sido culpable? ¿Qué limpieza, qué purificación puede dar a aquel inocente? Y es así como asumieron la vida de un brahmana. Ahora, ¿cómo es una persona así vista por la sociedad? Despreciada, rechazada, eres un asesino de brahmanas. Y ellos no eran asesinos de brahmanas, pero querían ese rechazo, porque ese rechazo purifica. Porque una de nuestras cadenas es nuestra obsesión de ser aceptados por la sociedad, de ser respetados por la sociedad. Es lo que arma nuestro ego. Entonces ese rechazo purifica. Y es así como asumieron este voto voluntariamente, siendo inocentes, para purificarse. Pero hay una motivación más de cuál es el motivo que asumieron este voto. Y es que querían ser uno en las cualidades de Shiva. Estas sectas eran mayormente dualistas, es decir, tenían devoción por Shiva, consideraban que el devoto de Shiva era parte de Shiva, pero no era uno con Shiva. Y la manera de unirse con él no era desaparecer, no era un sistema de introspección y desconexión, sino que la manera de unirse con Shiva era mediante asumiendo las mismas cualidades, cualitativamente uno con Shiva, Veda a Veda. Somos Shiva en nuestra esencia, pero somos muy diferentes en nuestras cualidades, somos limitados, no tenemos poderes sobrenaturales, somos mortales. La manera de alcanzar la inmortalidad y la igualdad con Shiva era asumir las cualidades de Shiva. Ahora, Shiva, en una de las mitologías relatadas en los Puranas, tuvo que asumir el Mahabharata. Entonces, los devotos quieren asumir el mismo pecado que Shiva tuvo que asumir. Así se unen con él en este castigo. ¿Por qué Shiva tuvo que asumir el Mahabharata? Así cuentan los Puranas. Veamos cómo Prabhuji lo explica. Relatan los Puranas que el señor Brahma se sintió atraído hacia su bella hija. Shiva, en su aspecto Bhairava, lo castigó cortándole su quinta cabeza con la uña del pulgar. El cráneo de Brahma se pegó a la mano de Shiva. La única expiación para un Brahma Atya, asesinato de brahmanas, era adoptar el voto Mahabharata o la gran penitencia,
peregrinar por la tierra desnudo, mendigando y llevando la calavera de su víctima. El relato mitológico de cómo Shiva le cortó la cabeza a Brahma debido a su actitud de pasión hacia su propia hija. La vemos relatada en diferentes Puranas. Cada Purana cuenta otro aspecto de la historia o otra manera de contar esta historia y nos viene a enseñar también aspectos morales de cuán incorrecto es para un padre verse traído a su propia hija. Ahora, Brahma era el creador, era la deidad creadora. Shiva es la deidad destructora. Vishnu en los Puranas es la deidad que conserva. Ahora, Brahma, siendo el creador, creó a su propia hija. Veamos en el Bhagavata Purana cómo cuenta la creación de Brahma, de su propia hija. Mientras él, Brahma, estaba así absorto en la contemplación y observaba el poder sobrenatural, otras dos formas se generaron a partir de su cuerpo. Todavía se celebran como el cuerpo de Brahma. De ellos, el que tenía forma masculina llegó a ser conocido como el Manu llamado Svayambhuva y la mujer llegó a ser conocida como Shatarupa, la reina de la gran alma Manu. Vemos el relato del Bhagavata Purana de la creación o Génesis, donde hay un creador en la mitología hindú Brahma y Adán, Manu y Eva, que se llama Shatarupa, también Saraswati, se conoce como el nombre Saraswati. Entonces vemos que en la mitología, por supuesto, se explica con el idioma de cada cultura, pero vemos muchos elementos en común en la mitología de todos los pueblos. Brahma es el dios de la Biblia dentro de la literatura hindú y su hija es Eva, Shatarupa, Saraswati. Hermosa es la hermosura personificada, es la sexualidad, es irresistible. Es el origen y la semilla de toda la femineidad de la humanidad. Y Brahman se enamoró, se vio atraído a ella locamente. Ahora, Shatarupa se sintió muy intimidada por su padre, que la miraba con esos ojos tan apasionados. Entonces trataba de evitar su mirada y se iba a la derecha. Brahma hizo crecer una cabeza que la miraba hacia la derecha. Si iba hacia la izquierda, Brahma creó otra cabeza. Hacia adelante, hacia atrás, así vemos las 4 cabezas de Brahma. Entonces dijo, bueno, tengo que evitar que mi padre me mire así, y voló hacia arriba de Brahma para escapar su mirada. Y es entonces como Brahma hizo crecer una cabeza que mira hacia arriba. En ese momento ya Shiva, el destructor, ya no podía soportar este comportamiento, que Brahma no podía ni contener sus sentimientos, y le cortó la cabeza de arriba para dejar que Shatarupa vuele y evitar así que Brahma la mire. Esta es una de las historias. Hay otras historias que cuentan lo mismo, que nos enseñan lo mismo. Pero bueno, habiendo cortado la cabeza de Brahma, es un asesino de Brahma. Brahma es el primer brahmana. Y es así como la cabeza se le pegó a la mano, y su castigo, a pesar de ser Shiva, a pesar de haber hecho un acto moral para enseñar moral a Brahma y a la humanidad que lea estas historias, tuvo que pagar por su castigo. Ahora, Brahma fue castigado como deidad. Nosotros no adoramos a Brahma dentro de la mitología hindú. No hay templos para Brahma, no hay adoraciones para Brahma. Brahma quedó castigado por esta actitud. Se dice que para purificarse sigue eternamente repitiendo las 4 Vedas con cada una de sus bocas. Y se hace adoración a Shiva, por supuesto. Tenemos todo el Shaivismo. Vishnu, tenemos el Vaishnavismo con todas sus encarnaciones. Brahma quedó castigado. Pero Shiva, habiendo hecho lo que hizo, tuvo que descender a la tierra y pagar por su pecado mediante el Mahabharata.
Los adoradores de Shiva, viendo acongojados por este pecado que tuvo que pagar, asumieron hacia sí mismos este pecado como si ellos hubieran hecho el crimen, porque quieren ser unos con Shiva y también pagar todo lo que Shiva tiene que pagar por no solamente los buenos aspectos de Shiva, sino las penanzas y las penalidades que él tiene que asumir para ser uno con Shiva. Asumieron a sí mismos y así es como se vistieron como Shiva y así es como eligieron caminar por el mundo con un estandarte cargando la carabela de una persona asesinada siendo inocentes. En esa unión ellos encuentran la dicha, no en lo que nos piensen de uno. Claro, la gente va a pensar que uno hizo el pecado. Que piensen lo que piensen. Lo que a mí me importa, lo que yo aspiro es esa unión con Shiva. En este Mahabharata encuentro mucho simbolismo, porque claro, siempre el yoga retroprogresivo nos trae este punto de ¿qué hay contigo? Prabhuji siempre nos enseña, nosotros estudiamos sobre la vida de estos ascetas, pero lo que importa no es la vida de ellos. Estudiar sobre ellos no me va a cambiar a mí. Lo que importa es lo que pasa conmigo, con mi experiencia, con mi vida espiritual. Por supuesto que en la época que vivimos, aceptar una penalidad como el Mahabharata puede ser irrelevante. No vivimos siguiendo las leyes de Manu, no somos ascetas. La espiritualidad de esta época es mucho más suave, pero tenemos tanto que aprender del simbolismo de este Mahabharata. Primero, se consideran asesinos de Brahma. ¿Acaso, siendo egos, estando identificados con nuestro cuerpo, no asesinamos algo de nuestra naturaleza divina, de nuestra naturaleza brahmana en nosotros? Es como que el Ishavasya dice, somos asesinos del alma. El asesino es, los invito a leer el Ishavasya, es fascinante el comentario de Prabhuji. El asesino de la naturaleza divina es aquel que se olvida de que no lo ponen ni siquiera en las prioridades. Yo tengo tantos objetivos que alcanzar que ni siquiera paro un minuto a hacer, ¿quién soy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciéndole a mi alma con todos estos objetivos y estos disfrutes sensuales y aspiraciones? Nos olvidamos del alma. Es como que estuviéramos matando nuestro alma. Somos asesinos del alma. Ahora, ¿cuál es la actitud que Prabhuji enseña en el espíritu retroprogresivo? No es cuestión de expiar un pecado. Es cuestión de verlo. Y este es el simbolismo de ir caminando con el estandarte de la persona asesinada siempre frente a mis ojos. En el momento que podemos crear una distancia entre las acciones y el hacedor, entre la identificación corporal y aquel que presta atención, estamos purificándonos. Este es nuestro propio Mahabharata, que nos purifica porque el verdadero pecado, si lo podemos llamar así, es el olvido, la ignorancia, la identificación. El Mahabharata nos ayuda a desidentificarnos porque lo vemos frente a los ojos. Cuando tratamos de trabajar espiritualmente, la guía de Prabhuji siempre es mira, observa, porque todo lo que haces que es pecado es por falta de observación. Si hay conciencia, no hay pecado. Y es así como Prabhuji dice, inintencional, ¿no es cierto? Este es el inintencional, es el pecado. Si alguien tuviera la intención de matar a un brahmana, no sé si puede expiarlo de alguna manera. El Mahabharata es para el quien no tuvo la intención. ¿Y qué pasa cuando uno hace algo que no tiene la intención? No tenía la intención, te ofendí, pero no era mi intención. O te herí, pero no era mi intención. O causé daño y dolor a alguien, pero no era mi intención. ¿Por qué lo hiciste si no era tu intención? Por falta
de conciencia, por falta de observación. Si hubieras estado atento y presente, hubieras podido comportarte siguiendo tu propia intención. Pero si hiciste algo que está desconectado de tu intención, es porque no estabas presente, es porque no tenías conciencia. Entonces, la manera de expiar un acto pecaminoso que no tenías la intención de hacerlo es más observación, es más presencia, es mirarlo frente a los ojos. Por último, podemos encontrar el simbolismo del cuerpo muerto que uno lo carga consigo. Somos la divinidad, dice Prabhuji, y estamos envueltos en este cuerpo que no es más que un cadáver. Nuestra cabeza no es más que una calavera, no tiene vida por sí misma. Aún así, pensamos que el cuerpo somos nosotros. Y esta identificación es el origen de todos los pecados, porque de ahí viene el egoísmo, y de ahí viene que yo tengo que controlar al otro, y que tengo que asegurarme de mis propios intereses, y que tengo que ser más que los demás, y la violencia, y defendernos, y todos los pecados que podemos imaginar, comienzan, su raíz es en la identificación corporal y egoica. Entonces, el Mahabharata, el simbolismo es: yo cargo con un cuerpo muerto, me visto con todas, me decoro este cuerpo que estoy tan identificado con todos los elementos mortuorios, con las cenizas de muertos, con las carabelas de muertos, con una calavera enfrente de mis ojos, recordándome que eso es lo que soy, ¿sí? Nosotros no queremos ver ni cementerios, ni cadáveres, ni nada de eso, porque no, nos recuerdan que eso es lo que somos, y es tan difícil asumirlo. Somos una carabela, pero no somos eso, y es por eso la distancia. Somos más que eso, somos aquel que observa el cuerpo muerto, somos aquel que opera el cuerpo muerto. Y el sendero retroprogresivo nos lleva a ver quiénes somos. Esa es toda la pregunta de Prabhuji. ¿Quién sos en realidad? Cuando Prabhuji dice, revisa quién sos en realidad, comienza por revisar quién no eres. Y no eres el cuerpo, no eres la mente, no eres el ego. Empieza por lo que no eres. El Mahabharata nos recuerda aquello que no somos. No somos el cuerpo muerto que cargamos, somos aquel que lo opera. Prabhuji siempre, desde el principio de sus enseñanzas, nos dice: no es cuestión de estudiar lo que les ocurrió a ellos, es cuestión de que te ocurra a ti. Y esta es una diferencia muy importante, en especial para todo aquel que se vea atraído hacia la sabiduría espiritual. Estudiamos sobre los Pashupatas, sobre los Akulas, sobre los Kapalikas. Vamos a estudiar tanto más en este libro. ¿Pero qué hay contigo? La información sobre, y Prabhuji pone énfasis, información sobre la espiritualidad. Hay un océano de distancia entre la espiritualidad y la información sobre la espiritualidad. Todo el propósito de esta sabiduría es que algo de lo que se despertó en estos ascetas se despierte en ti. No es cuestión de imitar lo que ellos hicieron, no es cuestión de admirar lo que ellos hicieron, sino es cuestión de que algo de lo que nos venimos asociando con sus principios despierte algo en mí que me haga animarme a dar ese paso. A quienes les gusta el deporte, pero hay una diferencia abismal entre aquellos que miran deporte en la televisión y aquellos que corren en la cancha, o los atletas que corren ese maratón. Hay quienes les gusta música, pueden estar horas escuchando y deleitándose de la música, pero es muy diferente ser músico. Hay quienes les gusta el arte, pero no se animan a pintar. Que no caigamos en aquellos que son adoradores o fans de la espiritualidad, sino que seamos espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Son aquellos que están dispuestos a hacer el esfuerzo.
aquellos que están dispuestos a romperse los dedos con las cuerdas, aquellos que están dispuestos a cansarse en la cancha, aquellos que están dispuestos a animarse y agarrar el pincel y ensuciarse y hacer el arte, no sentarse a admirar el arte. ¿Qué es lo que nos tenemos que hacer? Y saltar desde leer este libro sobre los ascetas y vivir la vida que ellos vivieron, y es empezar a cansarse, es empezar a esforzarse. Admiro a los músicos, a los artistas, a los karatecas, pero quizás, y solo quizás, el paso a ser realmente espiritual es el más difícil de todos, porque todas las cualidades y las habilidades que podemos adquirir de alguna manera nos agregan algo. Podemos ser admirados, podemos ser habilidosos. La vida espiritual es sobre dejar todo, como estos ascetas hicieron. Dejar el honor, dejar el reconocimiento, asumir pecados que podemos justificar. Puede justificar este asesino de brahmanas, que no fue mi intención. En nuestra vida podemos justificar, no tuve la intención. Pero si nos fijamos en lo profundo, siempre hay alguna intención de ser un poco más que los demás. Y asumir el castigo de este Señor es asumir, ver la carabela. Es muy difícil romper un condicionamiento. Necesitamos el espíritu de estos ascetas que supieron que era cuestión de animarse, superar el miedo, afrontar lo más difícil que es la realidad de la muerte y animarse a ver. La invitación de Prabhuji es a ser espiritual, no a estudiar sobre espiritualidad. Y si este libro nos viene a enseñar tanto sobre espiritualidad, detrás de todo es la invitación a animarse, a dar el paso, a descubrirnos, a conocernos, a observarnos, a tomar responsabilidad sobre nuestras acciones, a reconocer nuestras tendencias egoístas, aunque nos cuesta mucho, a dejar de decir somos inocentes, no. Si lo hiciste inintencionalmente, eres culpable de que no había suficiente conciencia y por lo tanto cometiste ese error. La conciencia es nuestra naturaleza y si nos identificamos con ella y si asumimos nuestra naturaleza brahmánica, nuestra naturaleza divina, entonces siempre actuaremos en tono y en armonía con la intención divina. Guardemos este espíritu cuando ahora nos adentraremos en estudiar la vida de estos ascetas. Agradecida a Prabhuji por recordarnos siempre cuál es la esencia y cuál es no la esencia, porque es fácil sentirse espiritual cuando uno estudia espiritualidad, pero lo espiritual es la vida, es una invitación a vivirlo, es una invitación a animarse. Y esto es lo que me invito y nos invito a aventurarnos. Gracias Prabhuji, nos veremos en la próxima clase. Jai Prabhuji.